El día de hoy queremos hablar sobre una interrogante que muchas personas creen sobre si Jesús era rico o sobre si Jesús era pobre. A medida que hemos crecido en el Evangelio, hemos visto personas con diferentes puntos de vista. Unos creen que Jesús era rico apoyándose en versículos bíblicos o en doctrinas, y otros de igual manera. Entonces, razones por las cuales las personas creen que Jesús era rico, una de esas razones es que Judas, uno de los 12 discípulos, administraba la economía de Jesús y de los 12 y sustraía dinero de la bolsa, y aún así nunca le faltó. La segunda razón por la que las personas creen que Jesús era rico era que él y su padre tenían un oficio de carpintero, un oficio lucrativo en aquellos tiempos, la carpintería. Y la razón número 3 sobre la cual las personas se apoyan para decir que Jesús era rico era que Jesús, al morir, los soldados romanos echaron suerte, es decir, apostaron sobre sus vestiduras, la cual se cree que tenía un valor económico o era de estima en aquellos tiempos. También están las personas que piensan y defienden la teoría de que Jesús era pobre. ¿Por qué? Porque nació en un pesebre, es decir, no vino al mundo en un palacio como se suponía que debería haber venido un rey, sino que nació en un lugar donde eran alimentados los animales, en un establo donde solamente se encontraban animales, no personas. También por una parte en la Biblia en la que él mismo dice que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Esto hace que muchas personas afirmen de que Jesús no tenía ningún tipo de bien material. También porque su ministerio era sustentado por las ofrendas. En la Biblia se dice de que muchas mujeres apoyaban el ministerio a través de las ofrendas y lo que se recogía. También porque en el momento de su muerte, la tumba que se usó para sepultar el cuerpo de Jesús fue una tumba prestada, ni siquiera era una tumba familiar. Es decir, era una tumba que alguien le prestó. Una de las razones por las que las personas creen que Jesús era pobre, apoyándose en el versículo bíblico que dice: Jesús se hizo pobre para que yo fuera rico. Mateo 5:3, donde dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de tales es el reino de los cielos. Así quiero explicarte lo que es pobre en espíritu y rico en espíritu, para que tú puedas entender a qué se refería este versículo bíblico. Una persona pobre de espíritu es aquella que no tiene nada que ofrecerle a Dios, depende de Dios completamente, depende en sí de Dios para todo, para ser salvo, para ser próspero, para ser libre, para ser bendecido. Esa es la persona que es pobre en espíritu, la cual se refería a ese versículo bíblico. Ahora, quiero explicarte por qué Jesús era una persona rica en espíritu. Primero, porque Jesús tenía el poder para sanar, para liberar, y tenía la capacidad y el poder de hacer milagros. Jesús tenía el poder para quitarle los males a las personas en este mundo. Pues con esto quiero exhortarte a, como dice la Biblia, si vas a hacer riquezas en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen. Entonces, ¿cuál es nuestra posición con respecto a estas dos teorías? Nosotros creemos que Jesús no era pobre ni rico. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios, pero a la vez es Dios. Por lo tanto, Él es Rey, Creador y dueño de todo. No podemos buscarle una posición económica a Jesús. No podemos dolarizar el Evangelio. Porque Jesús mismo dijo: darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El dinero no es importante para Jesús. Es simplemente una forma del hombre para darle valor a los recursos de Dios. Nosotros no podemos categorizar al Hijo de Dios por rico o pobre de acuerdo al sistema de evaluación económico que nosotros tenemos, ya que nosotros categorizamos a una persona rica o pobre de acuerdo a la cantidad de dinero que posee o de acuerdo a los bienes que posea esa persona. No importa la cultura o la creencia, siempre ha sido así. Jesús es el dueño y rey sobre todo, quien estaba con Dios cuando fueron creados los cielos y la tierra, cuando fue creado el hombre y cuando fue creado todo ser viviente. Cuanto tú poseas y cuanto hay en esta tierra, todo es de Él. Hay un hecho muy importante que las personas no evalúan al decir si Jesús era rico o pobre, y es lo siguiente: el Hijo de Dios, Jesús, Dios,
Cuando estuvo en esta tierra, vino en forma de humano, pero aún así siendo hombre, no dejó de ser el Hijo de Dios, no dejó de ser Dios, no dejó de ser Rey. Por lo tanto, el sueño, ¿cómo podríamos darle el valor a Dios de rico o de pobre si Él aún estando en esta tierra seguía siendo dueño de todo? Con este video no pretendemos crear ninguna doctrina, simplemente compartir conocimientos de lo que hemos aprendido en los caminos del Señor, y queremos también que comparta cuáles son sus pensamientos con respecto a este tema con nosotros. Deja aquí en los comentarios qué es lo que piensas. ¿Para ti Jesús era pobre o Jesús era rico, o eres de los que piensas como nosotros? Bueno, esperamos que este video haya sido de bendición para su vida. Los esperamos en un próximo video. Suscríbete y bendiciones. Chao.